¿Cómo está, gente? Ya falta menos de una semana para que arranque el torneo, el debut de Newell's en la fecha número 1 ante Talleres en Córdoba, pero previo a lo que va a suceder en el inicio de este torneo Apertura 2026, tenemos que hablar de lo que dejó este fin de semana, no solo en materia de mercado de pases, sino también en materia deportiva, porque Newell's el día sábado en el Coloso del Parque disputó un amistoso preparatorio para lo que va a ser el inicio de este campeonato ante Real Pilar, equipo que milita en la Primera B Metropolitana, en donde, más allá del resultado, que fue 1-1, en donde el gol por parte de Newell's lo hizo Martín Luciano, que está ganando terreno en la consideración de los entrenadores, más teniendo en cuenta la falta de un lateral izquierdo, y que de eso después vamos a ir hablando con lo que fue la confirmación de Gabriel Rizzo Patrón, que va a ser nuevo jugador de Newell, que eso ya se confirmó hace unos 2 días atrás. Si estuvieron viendo las publicaciones que estuve subiendo al canal, anticipando muchas de las cosas que después se terminaron dando, caso Bruno Cabrera, caso Matías Cócaro, Michael Hoyos, ahora después anticipando lo que ha venido sucediendo, pero vamos a hablar de un poco de lo que dejó este primer amistoso, más que nada pensando en lo que va a ser el funcionamiento del equipo. La idea de que la dupla Orsi Gómez quiere plantear en el campo de juego. Bueno, se jugaron 90 minutos, dividido en 3 tiempos de 30 minutos, más que nada con el objetivo de derrotar futbolistas y darle un poco de dinámica al partido. Para lo que fue el primer equipo que planteó la dupla, los 11 que paró en cancha fueron Arias en el arco, con Méndez, Goitea, Salcedo y Luciano en la defensa. En la mitad de la cancha, Acuña, Gómez Matar y Sotelo. Y en la delantera, Guch, Herrera y Michael Hoyos en el ataque. Después, pasados los primeros 30 minutos, habían ingresado Cócaro en lugar de Sotelo, y ahí cambió un poco lo que fue el esquema del juego, porque había iniciado con un 4-3-3 y después con el inicio de Cócaro se planteó con un esquema de 4-4-2 con Cócaro y Hoyos como doble punta en el ataque. Después, en el minuto 45, ahí ya pasó a rotar el equipo, en donde Newell pasó a formar con Espino en el arco, Mosquera, Cabrera, Noguera y Russo, García, Regiardo, Marcelo Esponda, Núñez, Cócaro y el Colo Ramírez, que recordemos que interrumpieron su préstamo en Sport Recife, volvió a la Lepra y va a ser tenido en cuenta por parte de la dupla, teniendo así variantes en el ataque, ya sea con Michael Hoyo, con el Zorro Cócaro y ahora con el Colo Ramírez. Veremos más que nada las alternativas con las que cuenta la dupla a la hora de tener pensado el armado del equipo y sobre todas las cosas el plantel de cara a lo que se viene. Después, en el minuto 60, había ingresado Barracín por Espínola y Orozco en lugar de Cócaro, y después, terminando faltando 15 minutos, Chaverano ingresó por Ramírez y Valentino Torrente ingresó en lugar de Jerónimo Russo. Más allá de las cosas que se pueden destacar, un equipo que tuvo mucha tenencia de pelota, pero poca profundidad, y sufrió en la marca, más precisamente en la mitad de la cancha. Una de las cosas que yo le vengo diciendo ya hace varios tiempos. El medio campo de Newell, en lo que estuvimos viendo en la formación de lo que planteó Orsi Gómez, es todos jugadores del club. Sotelo, Gómez Matar, el propio Valentino Acuña. Lo que uno está viendo es el problema de la falta del 5. Es algo que se sufrió con anterioridad, no solo en el 2025, sino también en el 2024. Cosas que Newell tiene que resolver, si tiene que estar pensando de cara a lo que se viene, más que nada por el problema de la marca de la mitad de la cancha, que va a ser una disputa importante a la hora más que nada de estos primeros partidos, porque varios equipos también se vienen preparando, trayendo jugadores o evitando que los más importantes que tengan dentro del plantel no se les vayan. Y más aún cuando tenés un esquema, un cronograma de fecha tras fecha, que hay una diferencia más o menos de 72 horas entre partido y partido, la prioridad de sumar puntos al inicio va a ser importante. Pensando no solamente tratar de ser protagonista, mostrar una nueva cara de lo que venía demostrando en los últimos años,
y más aún pensando en lo que se viene. Si hay una cosa que hay que destacar es que Ian Glavinovic no formó parte del amistoso ante el Real Pilar, ya que fue preservado por una molestia muscular. Recordemos que cuando estaba en Filadelfia se le había, ¿cómo podría decirlo?, interrumpido el préstamo, volvió a Newell's para que haga la recuperación acá en Argentina, pero que todavía necesita tiempo. Ha estado entrenando en conjunto con el plantel, con su nuevo compañero, pero todavía no está al ritmo futbolístico para formar parte ni siquiera del once titular, ni siquiera para ser tenido en cuenta como una variante de cambio. Encima estuvo entrenando diferenciado para bajar las cargas y llegar, aunque sea al inicio del torneo. Y por ese motivo el que empezó a sumar minutos nuevamente fue Fabián Noguera, al zaguero central que vino en el último mercado de pases, que era suplente de Lolo y de Cuesta en su momento, que se estaba entrenando más que nada ya apartado porque no iba a ser tenido en cuenta. Después sigue pasando esto, lo de Lavinovich que le estaba contando, pero lo van a tener que usar como una variante por el momento hasta que le encuentren club o hasta que le encuentren una salida, porque los días de Noguera y Newell parecen estar contados. Si tenemos que hablar de algunos detalles de lo que van a hacer, aunque sea para tener algo de información del dorsal de las camisetas, Michael Hoyos va a usar la 9, el Zorro Cócaro va a usar la 13, García va a usar la 17, Gabriel Arias el 21, Goitea el 23, Bruno Cabrera el 25 y Walter Núñez va a utilizar la 33. Después algún otro dato de color que va a suceder en los amistosos. Bueno, el equipo de reserva dirigido por Lucas Bernardi perdió 2-1 contra Leones Fútbol Club. El equipo que es presidido por el hermano de Lionel Messi, que va a estar disputando el próximo torneo de la Primera C. Y también vamos a estar atentos a lo que ocurra con eso, más que nada en las otras tiras deportivas en donde formo parte, para hablar de la realidad de los equipos de la ciudad en cuanto a materia de ascenso, pero eso ya va a estar siendo caso en otra parte. Pero si tenemos que hablar de cosas importantes en cuanto a la materia de refuerzo, tenemos que hablar de que por fin tuvo final lo que fue la novela de verano de Newell, que es la de Oscar Salomón, que aceptó la oferta y va a ser jugador de Newell. Después de varias idas y vueltas, la Lepra pudo convencer más que nada al zaguero, porque ya se había negociado primero por un préstamo con Boca, no lo aceptaron, después se ofreció comprar parte del pase que fue aceptado por la institución presidida por Riquelme, pero después faltaba lo que era el arreglo con el contrato del propio jugador explatense, campeón con el Calamar, con la dupla, que fue uno de los requerimientos que le habían hecho saber a Sensini, y que se va a convertir en el próximo jugador de Newell's. El rojinegro va a comprar el 50% del pase del defensor de Boca, cuyo pase pertenece a la institución Ceneice, y va a firmar un contrato por 3 años con la institución rojinegra. Pero si tenemos que hablar de jugadores que lo habíamos dicho ya hace varios días atrás, es que el propio Gabriel Rizzo Patrón es nuevo jugador de Newell. ¿Qué podemos decir de Gabriel Rizzo Patrón? Que podamos destacar. Lateral izquierdo, 30 años, 1,80 m. Ha sabido jugar no solo de lateral izquierdo, sino también de zaguero central zurdo. En este año 2025 jugó 46 partidos en el Botafogo FC, en la Serie B del propio Brasileirao, 35 partidos en la Serie B y 11 partidos en el Campeonato Paulista. Y si tenemos que hablar de su trayectoria como jugador, pasó por el club con el que más partidos jugó fue Atlético Tucumán, donde más se destacó. Después tuvo paso por el ascenso del fútbol de Brasil, como habíamos mencionado, con Botafogo SP, Ponte Preta, sus inicios también en algunos partidos que había jugado en Atlético Rafaela. Pero después podemos ver con más detalles qué va a suceder cuando llegue este jugador desde Brasil y venga a formar parte del plantel profesional del primer equipo. Pero si tenemos que hablar siendo con relación al mercado de pases,
tenemos que hablar de los rumores que habían surgido en los últimos días con respecto a la posible vuelta de Juan Esforza a Newell's, teniendo en cuenta la falta de un 5, la falta de presencia de alguien que pueda poner orden en la mitad de la cancha y evitar los problemas que tuvimos más que nada durante todo el año pasado. Pero eso ya se terminó, era rumores, cosa que después se terminó confirmando de que Talleres y Vasco da Gama alcanzaron un principio de acuerdo por el jugador surgido en las inferiores de Newell's, que va a ser un préstamo por un año con una opción de compra por el 50% del pase, tasado en $1.800.000. Así que el mediocampista va a jugar en la T, va a jugar en Talleres de Córdoba, así que tenemos que esperar algún tiempo más adelante para hablar de una posible vuelta del jugador, más aún pensando que no era prioridad para Newell's, más aún teniendo en cuenta lo que es el conflicto de Newell's con Vasco da Gama, que no ha pagado todavía la mayor parte de lo que había sido la compra en su momento hace 2 años atrás, el conflicto que se fue elevado a FIFA, que le dio luz verde a Newell's con respecto a esta situación y que tiene que arreglar más que nada con el club brasileño en relación a la plata que todavía le deben por el pase. Y eso más que nada teniendo en cuenta todo lo que ha dejado las negociaciones de la gestión anterior en relación a la materia, no solo compra de jugadores, sino también en cuanto a la venta y los números que todavía hay que estar corroborando día a día. Pero si tenemos que hablar del puesto de mediocampista central de Newell's, recordemos que se ha estado hablando del jugador Rodrigo Herrera, que ha estado préstamo en Platense, cuyo pase pertenece a Defensa y Justicia, el halcón que es dueño del pase del jugador. Rodrigo Herrera se destacó más que nada también en Platense, a través de la dupla que lo tuvo como jugador en la mitad de la cancha, y se está esperando todavía una respuesta formal por parte del club que también está en la primera división del fútbol argentino en relación a lo que va a ser si acepta la oferta formal que ha hecho Newell's con el Club del Halcón o no. Pero el problema con eso es que ya por parte de medios partidarios que cubren el día a día del propio Defensa y Justicia, ya dan por cantado de que Rodrigo Herrera se va a quedar en Defensa y Justicia. Que se confirmaron en los streaming, en los canales oficiales que cubren el día a día, de que el jugador va a seguir en Defensa y Justicia, no va a salir en este mercado de pases. Pero bueno, así que estaremos atentos a lo que suceda también en los próximos días con las próximas novedades que se puedan dar dentro del mercado de pases, previo a lo que va a ser el inicio del torneo, recordando de que si bien en líneas generales para mí fue un correcto mercado de pases, más allá de algunos nombres como el caso de Walter Núñez o del propio Nicolás Goitea, que era suplente en Huracán, pero después el resto, bueno, Arias lo veo bien, la retención de Luciano Herrera también, lo de Bruno Cabrera, que es una apuesta fuerte, más que nada por un defensor central que viene de ser campeón en el fútbol chileno, veremos cómo trabaja dentro de lo que es el contexto de Newell's. Lo mismo con lo de Oscar Salomón, que ha sido uno de los pedidos expresos de la propia dupla Orsi Gómez. Pero todavía sigue faltando lo que es la mitad de la cancha, porque tenés a Gómez Matar, al propio Sotelo, a Valentino Acuña, al propio Regiardo, que puede hacer una variante de cambio, pero necesitas un cisco de experiencia, alguien que pueda comandar, alguien que pueda ser ese nexo entre la defensa y el ataque. Pero en líneas generales veremos cómo resuelve esto. Ahora se hizo lo que se hizo. Veremos ahora cómo rinde frutos el trabajo que ha hecho Sensini a lo largo de este último mes y medio. Así que bueno, gente, vuelvo a pedirle que se suscriban, que le dé pulgar para arriba a cada uno de los videos que vayamos subiendo al canal y para que le vaya llegando a más personas, a más hinchas de Newell's que le interesen el contenido. Y si quieren dejar en los comentarios quién debe ser el 9 de Newell's en el debut. Michael Hoyos, Matías Cócaro o el Colo Ramírez.
lo leo en los comentarios para que estén atentos y podamos discutir quién debe ser el 9 de Newell's en el arranque de este torneo. Así que bueno, yo por mi parte me estoy despidiendo y nos estaremos encontrando ahora sí en el próximo encuentro.